¿Por qué debemos corregir el coseno phi? ¿Qué beneficio nos trae corregir este valor de coseno phi? ¿Y en qué casos deberíamos corregir este valor o no tenerlo en cuenta? Esas preguntas las vamos a responder en este video. Acompáñenme. Cuando nosotros tenemos cargas son elementos que se conectan a la red, como por ejemplo cargas inductivas en este caso, que es una bobina. Son elementos que contienen bobinas, como por ejemplo los motores, los transformadores. Esos elementos contienen bobinas. O también pueden ser condensadores. Entonces, cuando tenemos esos elementos, en este caso vamos a hablar de una bobina, donde decíamos que en una bobina la tensión se adelanta con respecto a la corriente. En los condensadores sucede al contrario, la corriente se adelanta con respecto a la tensión. Aquí entonces, bueno, ustedes me preguntarán por qué la intensidad la he dibujado de una amplitud menor. Aquí la intensidad la dibujo de una amplitud menor, ya que en la mayoría de circuitos eléctricos que tenemos, pues tenemos una tensión, pongamos el ejemplo de 380 voltios, pero la corriente es más pequeña. Entonces, por eso normalmente yo la dibujo así, la corriente más pequeña, pues en unas instalaciones se dan esos valores más o menos. La tensión es alta, 110 voltios, pero las corrientes no superan los 10, 20 amperios o 40 amperios máximo, en el caso de cargas monofásicas. Pero rara vez la corriente se iguala al valor de la tensión. Entonces, por eso, pues, esto es simplemente gráfico. Decíamos entonces que vamos a hablar hoy del coseno phi. ¿Cuáles son las ventajas que nos trae corregir esto? Este desfasamiento entre la tensión y la intensidad pues nos provoca, en otros videos habíamos hablado de eso, unas corrientes, una fuerza contraelectromotriz. Y para vencer esa fuerza contraelectromotriz que nos produce este desfasamiento, necesitábamos una potencia que le denominábamos potencia reactiva. Es una potencia que se va a consumir, el medidor de energía la va a detectar, pero realmente no va a realizar ningún trabajo. Vamos entonces, y bueno, y la potencia activa pues es la potencia que realmente se va a convertir en trabajo, se va a transformar en magnetismo, en calor, y va a realizar un trabajo. Esa es la potencia activa. Y la suma de la potencia activa y la potencia reactiva nos va a dar lo que denominamos la potencia aparente. El coseno phi hace referencia a ese desfasamiento que tenemos aquí, el valor coseno de ese ángulo de desfasamiento que tenemos entre la corriente y la tensión. También podríamos decir que el coseno phi nos da un valor, nos da una noción de qué tan eficiente es la instalación, qué desempeño tiene esa instalación, qué tanto desempeño tiene, qué tan eficiente es la energía que se está aprovechando allí. Vamos a hablar entonces ya de lo que es el coseno phi. El coseno phi, pues decíamos que oscila entre 0 y 1. Ese valor de coseno phi oscila entre 0 y 1, donde 0 es un valor demasiado, digámoslo en estos términos, demasiado malo. ¿Sí? Es un valor muy bajo que no deberíamos nunca tenerlo ahí. 0,5 es un valor medio y un valor ideal, excelente, sería tener un coseno phi de 1 o muy cercano a 1, 0.95. 1 es ideal. Normalmente 0.95, 0.98. Entonces tenemos esta escala. Decimos también que el coseno phi es un valor adimensional, o sea que no va a tener unidad. Solamente nosotros decimos adimensional, escribamos ahí. Simplemente decimos el valor. El coseno phi es de 0.87, pero no tiene unidad. Por eso decimos que es un valor adimensional. Haciendo este recorder y ya, vamos a mirar aquí en este diagrama fasorial, un diagrama de fasores, donde he representado con rojo la potencia activa. He representado aquí con azul la potencia reactiva, que está representada por la letra Q, y la suma de estas dos, que es la potencia aparente, representada por la letra S, aquí en este diagrama fasorial. Entonces, mira, observemos aquí que la potencia activa está desfasada a 90 grados con respecto a la potencia reactiva. Potencia activa a la reactiva. Observemos aquí que también aquí en esta gráfica había un desfasamiento de 90 grados. Vamos a mirar cuáles son los beneficios de corregir el valor coseno phi. Recordemos que en un video habíamos hablado de que coseno phi y factor de potencia eran términos diferentes. Aquí les dejo el enlace para que miren cuál es la diferencia entre ellos dos. Hoy estamos hablando solamente de lo que es coseno phi, que es una parte del factor de potencia. Los beneficios de corregir el coseno phi lo podríamos mirar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico. Miremoslo desde el punto de vista económico. Pues allí vamos a reducir el valor de la factura de energía, ya que hablábamos de que aquí hay una potencia reactiva. Esa potencia reactiva pues no realiza ningún trabajo, pero sí va a ser detectada por el medidor de energía. Y pues corrigiendo esta potencia reactiva, pues vamos a reducir el valor del recibo de energía. Y por otro lado,
desde el punto de vista económico, pues también vamos a evitar una sanción por parte del operador de red o una penalización o multa, como se denomina en algunos países. Esa penalización pues la vamos a evitar gracias a que vamos a corregir este valor coseno phi. Vamos a llevarlo en lo más cercano a 1. En cada país pues existe un valor el cual el operador de red lo ha establecido y nos dice por debajo de ese valor hay una penalización. Inicialmente pues nos envían una notificación de que el valor coseno phi está por debajo de lo establecido por el operador y nos dan un plazo, un tiempo, todo depende de la legislación, los reglamentos que tenga cada país, nos dan un tiempo para corregirlo, para corregir ese factor de potencia. Si dentro de ese tiempo no lo hacemos, pues viene la penalización. Posteriormente, pues aún con la penalización, si no lo hemos corregido, el operador de red dice, bajo esta circunstancia no le puedo prestar el servicio y nos corta el servicio de la energía eléctrica. Entonces, para que tengamos en cuenta pues esos detalles con respecto a esto, lo importante que es desde el punto de vista económico. Además de eso, pues de la penalización y de que vamos a ahorrar energía, pues también vamos a ahorrar costos en el calibre de los conductores. Desde el punto de vista técnico, pues nosotros vamos a disminuir la corriente, ya que aquí esta potencia, pues vamos a disminuir, la idea es disminuir esta potencia reactiva, hacerla más pequeña, que es una potencia pues que no se está transformando en trabajo, pero sí la está consumiendo en la instalación o la máquina o el equipo. Entonces la idea pues es reducir esto, lo cual nos reduce la corriente. Al reducir la corriente pues el calibre de los conductores puede ser más pequeño y ahí nos ahorramos costos y además de eso pues no se van a recalentar estos conductores eléctricos de la instalación. Hablemos un poquito ya de la parte técnica de la corriente. Entonces observemos acá. Nosotros decíamos que según la ley de Watt, corriente es potencia sobre voltaje. Vamos a hacer aquí a tomar el ejemplo de que esto se trata de un motor. Vamos a hablar aquí que es un motor, que es, recordemos que un motor pues es una carga que contiene bobinas y que es una carga equilibrada para un sistema trifásico. Aquí tenemos un motor trifásico y lo consideramos como una carga equilibrada. Entonces decíamos que corriente es potencia sobre tensión. ¿Sí? Pero esa tensión la multiplicamos por raíz de 3, por tratarse pues, de un equipo en un sistema equilibrado. Y por el valor coseno phi. Aquí nos aparece entonces el valor coseno phi, que es importantísimo. Aquí he colocado para este ejemplo un motor de 500 vatios. Un motor de 500 vatios a una tensión de 230 voltios. Entonces reemplazamos acá la raíz de 3, pues esto es un valor fijo, es una constante. He subrayado aquí el coseno phi para que observemos lo siguiente. Con un coseno phi de 0,5 como lo tenemos acá, pues es un coseno phi que para mí yo lo asumo de que es muy malo. Es un coseno phi muy malo. Por encima de 0,85 yo considero que sería un buen coseno phi. Entonces tenemos un coseno phi de 0,5. Con estas medidas y con estos parámetros que nos dan de un motor, pues nosotros decimos que ese motor consume 2,51 amperios. Vamos a mirar en esta tablita qué sucede cuando nosotros corregimos ese factor de potencia. ¿Qué sucede con la corriente de consumo? Esta es la corriente de consumo del motor. Vamos a mirar qué sucede. En el primer caso, aquí lo observamos, tenemos un valor coseno phi de 0,5. Es tal cual como lo tenemos acá. Nos dice que la corriente es de 2,51 amperios y para este valor el desfasamiento entre uno y otro es de 60 grados. O sea, nosotros tenemos un desfasamiento de 60 grados entre la corriente y la tensión. Entonces, aquí lo podríamos simbolizar más o menos acá. Es un desfasamiento de 60 grados. Entre menos desfasamiento tengamos, pues mucho mejor. El coseno phi, pues aquí en este caso, esta es una circunferencia unitaria. El coseno phi es 0, pues en ese caso sería 1, que sería lo ideal, que no haya desfasamiento entre estos dos. Bien, continuemos acá con el segundo. En el segundo caso tenemos un coseno phi de 0,8. ¿Qué sucedió ahí? De 0,5 lo corregimos a 0,8. Acuérdense que corregir es irnos hacia acá. Eso es corregir el coseno phi. Acercarnos hacia 1. Entonces teníamos 0,5 y nos fuimos a 0,8. Nos estamos acercando a 1. ¿Qué sucedió con la corriente? Observen aquí, mire. En el primer caso 2,51, ahora 1,56. Se disminuyó la corriente. Por lo tanto, pues los conductores ya no se van a recalentar tanto. La temperatura va a bajar. El ángulo se disminuyó. Estamos disminuyendo el ángulo acá. Este ángulo ya no es de 60, ahora es de 36 grados. Fue muy bueno, muy eficiente esa corrección. Continuemos con el tercer caso. Seguimos corrigiéndolo y llegamos a un coseno phi de 0,9. Entonces, pues tenemos un consumo de 1,56, bajamos a 1,39 amperios, bajamos más la corriente de consumo, sin sacrificar pues el trabajo del motor, ¿no? Esto vale la pena aclararlo, que el motor sigue trabajando normal, con su eficiencia pues que tiene
el motor en placa. 1,39 amperios logramos disminuir a 25 y el ángulo ahora es de 25, ya no es de 36 sino de 25, lo estamos disminuyendo. Para llevarlo pues lo ideal sería 0, ya vamos a mirar. El siguiente coseno phi es 0,95, de 0,9 a 95, vamos mejorando. Bajado la corriente de 1,39, ahora 1,33 amperios, eso es lo que quería que viéramos en esta tablita. Nosotros ya sabemos que vimos por ahí unos videos, aquí les dejo algunos enlaces de cómo sacábamos esos ángulos con los números complejos y manejábamos toda esa parte de números complejos. Ahora el coseno phi aquí ya no es 0,95 sino 0,98, mejoró más todavía. Y por lo cual tenemos un consumo de 1,33 bajó a 1,28. Y ahora el ángulo es de 11,5 grados. Bien, vamos a mirar entonces cuando tenemos un valor ideal. Lo puse en rojo porque realmente llegar a este coseno phi es algo ideal. Nos acercamos mucho, pero a 1 no logramos llegar. Coseno phi igual a 1, en el caso ideal, por eso lo pongo aquí con rojo. El consumo sería 1,25 amperios. Eso sería, digamos, la mayor eficiencia en consumo que podríamos obtener, que es 1,25 amperios a 0 grados, ¿sí? A 0 grados. ¿Cómo estamos corrigiendo nosotros esto? ¿Cómo lo vamos corrigiendo? Pues este factor de potencia, en este caso que es inductivo, ¿sí?, que hablábamos de un motor, lo corregimos con bancos de condensadores, con condensadores, grupos de condensadores o bancos de condensadores. Este coseno phi, pues hay que hacer un estudio de la instalación y hay que determinar cuál es el valor en el que estamos actualmente y a cuál queremos llegar, cuál es el objetivo que queremos. Y hay que hacer un estudio de la instalación. Si nosotros vamos a instalar un banco de condensadores para toda la instalación o vamos a ubicar un equipo, una máquina que a esa le vamos a corregir, o un grupo de máquinas a las cuales les vamos a corregir este valor coseno phi, o simplemente por grupos de máquinas o toda la instalación. En algunas plantas pues hay máquinas que trabajan las 24 horas. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros tomar unas decisiones de ese tipo. Vamos a mirar si el banco de condensadores va a ser fijo o va a ser un banco de condensadores que trabaje por etapas, o sea que a medida que el coseno phi se esté moviendo, él va corrigiendo, automáticamente va colocando más condensadores o va quitando condensadores, de acuerdo a los equipos que apaguen o que tengan prendidos o que estén entrando a la instalación, a la red, al consumo, o que estén saliendo del consumo. Entonces él lo va a hacer automáticamente, o la persona que hace el estudio determina que es fijo el banco de condensadores. Eso ya lo determinamos con un estudio pues, de calidad de energía, de consumos, y ya determinamos qué vamos a hacer acá. Lo que queríamos aquí analizar pues es que observemos la diferencia entre 2,51 amperios con un coseno phi de 0,5, pasamos a 1,28 amperios. Mire el ahorro ahí en corriente, en energía que vamos a obtener. Igualmente pues esto redunda en el consumo también en el recibo, ¿no?, de la energía. Entonces miren, 1,28 y 11 grados. Eso es lo que, digamos, lograríamos obtener idealmente. Y este pues el coseno phi que ya habíamos hablado. Aquí con respecto a estos ángulos pues tenemos el diagrama fasorial. Vamos a hacer un video hablando de fasores para poder entender mejor eso. En conclusión, corregir el factor de potencia pues nos trae bastantes beneficios, como es el ahorro de energía, evitar una penalización, bajar el consumo. Aquí ya lo demostramos por qué, porque me preguntaban, ¿y cómo así que se disminuye la corriente al corregir este valor coseno phi? Entonces, pues aquí ya tenemos la respuesta, mire, con la ecuación, y lo demostramos aquí con varios valores, dejando siempre fijos estos valores, el mismo motor a la misma tensión. Y finalmente, ¿en qué casos deberíamos tener en cuenta el coseno phi o deberíamos preocuparnos por ese valor? Ese valor lo debemos tener en cuenta cuando nosotros en la instalación vamos a tener demasiadas bobinas o, como decíamos, elementos que contengan bobinas como son motores, transformadores, balastos, bueno, los balastos antiguos, y en algunos casos hay algunas máquinas que ocupan bobinas para realizar su trabajo, campos magnéticos. Pues yo tuve la experiencia de trabajar en una empresa donde cada máquina tenía más o menos 20, 30 bobinas de estas para crear campos magnéticos y bueno, y trabajar en la línea de producción. Entonces cada máquina eran aproximadamente 8 máquinas, entonces hay que sumar todo eso. Eso nos afecta el coseno phi. En esos casos debemos tener en cuenta ese valor, cuando nosotros tenemos muchos motores de gran potencia, motores trifásicos y que trabajan continuamente. Conclusión, pues en el caso de las industrias, la mayoría de veces pues tenemos que tener ese valor en cuenta. En residencias, conjuntos residenciales, sobre todo en la parte comercial, también debemos tener en cuenta ese valor.
Nosotros en la casa, en el apartamento o en la casa, en la residencia, prácticamente no tenemos en cuenta pues ese coseno phi, ya que es un valor muy despreciable. Entonces lo tenemos en cuenta solamente en la parte industrial, donde hay bastantes cargas inductivas o capacitivas, depende del caso. Ahí es donde lo vamos a tener en cuenta para corregirlo. Espero que este video les haya aportado mucho a sus conocimientos, como les digo siempre, que hayamos repasado, y los invito a que lo compartan, a que le den like, se suscriban. Todo eso nos ayuda bastante a nosotros para el algoritmo de YouTube, para que lo recomiende a otras personas que estén también en este proceso que estamos todos de aprender. Muchas gracias.